a base de semiconductores, ¿no? Influencia de la temperatura. Influencia de la temperatura, ¿no? De los diodos semiconductores. De madera la letra, che. Vamos a hacer, hay que reconocerlo, pero así está la cosa. Ya, influencia entonces, decimos, ¿no? De la temperatura en el trabajo, decimos, ¿no? De los diodos a base de semiconductores. Ya, diremos entonces, ¿no? La temperatura, ¿no? De manera significativa, ¿no? Influye en la electroconductividad de los semiconductores. Diremos entonces, ¿no? Que la temperatura sí influye, decimos, ¿no? En la electroconductividad de los diodos a base de semiconductores. Eso significa entonces, ¿no? Que con la temperatura, ¿no? Se aumenta, ¿no? La generación de pares portadoras de carga, ¿no? Se incrementan las partículas portadoras de cargas. Y por lo tanto, entonces, ¿no? Aumenta la electroconductividad, decimos, ¿no? De los semiconductores o diodos, ¿no? Porque aumenta la concentración de las partículas portadoras de carga. Al aumentar, decimos, la generación de pares portadores de carga, aumenta su concentración. Al aumentar la concentración de las partículas portadoras de carga, aumenta la electroconductividad. Y si se ha calculado, decimos, ¿no? A determinada temperatura nominal del trabajo, el punto de trabajo, decimos, ¿no? De los diodos, decimos, ¿no? Entonces, ¿no? Influye en el régimen de trabajo, decimos, ¿no? La temperatura, ¿no? Con decirles, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, decimos, ¿no? Si observamos, decimos, ¿no? La correspondiente gráfica, ¿no? De los voltiamperos, decimos, ¿no? Para diferentes, decimos, ¿no? Temperaturas, tenemos los siguientes resultados. ¿No? Ahí, ¿no? Hacia este lado, ¿no? Polaridad directa. Hacia este otro lado, polaridad indirecta, ¿no? Polaridad directa, polaridad, decimos, indirecta. Tenemos la tensión directa, por decirlo, ¿no? Intensidad directa. Acá estará obviamente en miliamperos, ¿no? Acá estará, decimos, ¿no? En décimas, ¿no? Décimas de voltaje, ¿no? Décimas de voltaje. Acá tendríamos, ¿no? Los microamperos, ¿no? Así, microamperos. Vamos a ver, ¿no? La intensidad indirecta, ¿no? Y acá el voltaje, ¿no? Indirecta. Podemos decir, ¿no? Decenas, ¿no? De voltios. Así más o menos. La gráfica sería más o menos así.
gráfica a 20 grados, por decir, ¿no? A una temperatura nominal de 20 grados. Vamos acá con azul y acá con azul. 20 grados. Acá frío, ¿no? 50 voltios, ¿no? Acá 100 voltios, ¿no? 150, ¿no? Hay un mayor desfase, ¿no? Acá tendríamos, decimos, ¿no? Así. A 20 grados, ¿no? Así, 20 grados. A 20 grados centígrados. Temperatura nominal. 50, veamos, ¿no? A 50 grados centígrados. Bueno, primera conclusión, ¿no? En polaridad decimos, ¿no? Directa, la temperatura, ¿no? El crecimiento de la temperatura disminuye en menor medida que en polaridad, digamos, indirecta. Y esta es la gráfica de un diodo a base de semiconductor, con base, decimos, ¿no? Germanio. Se ha utilizado un material de tipo I, decimos, ¿no? Un elemento base, ¿no? Denominado el germanio, elemento químico base del germanio. Entonces observamos que en polaridad directa influye menos la temperatura que en polaridad indirecta. Cada 10 centímetros, decimos, ¿no? Se duplica 2 veces, o sea, aumenta 2 veces, decimos, ¿no? la intensidad indirecta. Por cada 10 grados de temperatura aumenta, decimos, la intensidad indirecta 2 veces. Ahora, si fuera, decimos, ¿no? El silicio, decimos, ¿no? Material base tipo I, 2.5 veces, ¿no? En polaridad indirecta aumenta, decimos, la intensidad indirecta por cada, decimos, ¿no? 10 grados de temperatura, ¿no? De incremento de 10 grados de temperatura. La fórmula, decimos, que generaliza, decimos, ¿no? Pero antes explicamos por qué, decimos, ¿no? ¿Por qué en polaridad, decimos, ¿no? Directa el efecto es menor que en polaridad, digamos, ¿no? Diremos entonces, decimos, ¿no? Que las partículas en polaridad, decimos, ¿no? En polaridad directa, las partículas portadoras de carga son, decimos, ¿no? Aquellos, decimos, ¿no? Ya sea electrones o huecos, ¿no? Que son, decimos, ¿no? Aportados, decimos, ¿no? Por la mezcla. Son partículas, ¿no? Que se originan, decimos, en los donores y los aceptores, decimos, ¿no? Porque sabemos que por la directa, ¿no? La corriente directa, ¿no? Surge, ¿no? De principal manera, decimos, ¿no? A cuenta, decimos, ¿no? De la electroconductividad de la mezcla. O sea, no surge, decimos, ¿no? Como a raíz de, decimos, la temperatura, ¿no? Como generación, decimos, de partículas portadoras de carga. No surge de ahí. Esas partículas, decimos, ¿no? Portadoras de carga, son de la mezcla de los donores y aceptores. No surgen por el fenómeno, decimos, ¿no? Del incremento de la temperatura que origina, decimos, obviamente, decimos, la generación de pares portadores de carga. ¿Está claro eso, no? Entonces, por esa razón que influye menos. Porque son aquellas corrientes que están formadas por las partículas primarias portadoras de carga. Pero acá, decimos, ¿no? Donde influye y con mayor, decimos, ¿no? Con mayor, hablando, decimos, ¿no? Numéricamente, decimos, ¿no? Con mayor influencia en polaridad indirecta, por cuanto las corrientes, decimos, las inversas, las indirectas, están formadas por las
partículas secundarias portadoras de carga. Estas son las que surgen, ¿no? Precisamente por el crecimiento de la temperatura que generan, ¿no? O el efecto de generación de partículas portadoras de carga. Es decir, se van, decimos, obviamente, rompiendo los enlaces covalentes. De ahí surge, ¿no? Por esa razón, decimos, ¿no? En mayor, decimos, ¿no? Mayor grado influye la temperatura en polaridad, decimos, indirecta que la directa. ¿Está claro, jóvenes? Clarísimo, ¿no es? Fórmula, obviamente, que aglutina, decimos, ¿no? Esos efectos, decimos, en polaridad, digamos, indirecta, es la siguiente. Nos permite calcular, decimos, ¿no? Es de la siguiente forma, la fórmula, ¿no? La siguiente. Es decir, la intensidad, decimos, con su paso. La intensidad indirecta, que depende de la temperatura, es igual a la intensidad indirecta a 20 grados centígrados, multiplicado por un factor, ¿no? Un factor por dos exponentes, ¿no? Exponente T menos 20, tiempo, ¿no? Perdón, la temperatura, ¿no? Estamos hablando de la temperatura, por favor, ¿no? Sobre 10, ¿sí? Esa sería la fórmula. La corriente indirecta a una temperatura T, decimos, será igual, decimos, ¿no? A la intensidad indirecta a 20 grados centígrados, ¿no? Que es la temperatura nominal, decimos, multiplicado por un 2 exponente T a la menos 20 sobre 10. Por ejemplo, ¿no? A ver, calculemos ¿no? Calculamos ahí la fórmula, para T igual a 70 grados centígrados. Digamos, ¿no? ¿Cuántas veces aumentó la intensidad corriente? Entonces, intensidad, ¿no? Indirecta a 70 grados centígrados. ¿Sí? Será igual, ¿no? A la intensidad, ¿no? Indirecta a 20 grados centígrados, ¿no? Multiplicado por 12, ¿sí? A la 70 menos 20 sobre 10. Acá va a resultar entonces que esa intensidad, ¿no? Así, indirecta a 70 grados centígrados será igual, ¿no? A ver, para la intensidad, decimos, ¿no? Indirecta, pero ya decimos, ¿no? A 20 grados centígrados, correcto, ¿no? A 20 grados centígrados, como dato inicial, pero multiplicado, ¿no? Por 2 a la ¿cuánto? 2 a la 5. 70 menos 20, 50. 10 de 10, 5. Imagínense, pues, será 2 a la 5, es aproximadamente, ¿no? 32. Entonces, esa intensidad, ¿no? Que originalmente era 20 grados centígrados, ha crecido 32 veces. ¿De acuerdo? Ahí ha crecido entonces esa intensidad 32 veces, ¿no? Entonces, esa intensidad, ¿no? Tengo acá. Entonces, esa intensidad, ¿no? Indirecta será igual, ¿no? Así a 20 grados centígrados, ¿no? Multiplicado por 32 veces, ¿no? Es lo que crece, ¿no? Esa intensidad, decimos, ¿no? 32 veces va a crecer por su incremento, decimos, ¿no? A 70 grados centígrados, 50 grados centígrados más, decimos, ¿no? De la temperatura nominal, 20. ¿Está claro, jóvenes? Que influye tanto, decimos, ¿no? En los diodos a base, decimos, ¿no? De germanio o el silicio, decimos, ¿no? Sabemos que el rompimiento eléctrico, ¿no? Dice, al comienzo dice, sube, ¿no? Y después baja el rompimiento eléctrico, ¿no?
Sube y después baja, decimos, ¿no? De acuerdo a la temperatura. Listo, ¿no? También decimos, ¿no? Sube la capacidad del condensador de barrera. Sobre esto, ¿preguntas? Ingeniero, solamente una. Cuando la temperatura aumenta en la intensidad indirecta, se rompen los enlaces covalentes. ¿Y qué más pasa? ¿Qué más pasa? Dice, se rompen los enlaces covalentes y obviamente, ¿no? Aumenta la generación de pares portadoras de carga. Entonces, aumentan, decimos, ¿no? Los electrones en la zona de electroconductividad y aumentan, decimos, los huecos en la zona de valencia, ¿no es cierto? Aumentan los huecos. Y ellos, obviamente, originan, ¿no? La intensidad, decimos, ¿no? En la zona de electroconductividad y la electricidad, decimos, en la zona de valencia. La intensidad indirecta que está constituida por la sumatoria de esas dos componentes, ¿no? Y si aumenta y si aumenta, decimos, ¿no? Las partículas portadoras de carga, o sea, su concentración, decimos, entonces aumenta la corriente eléctrica, aumenta la electroconductividad. Porque la temperatura es la que destruye, ¿no? Libera, ¿no? En la zona de valencia electrones y genera huecos. ¿Eso qué significa? El paso, decimos, de electrones, ¿no? Hacia la zona de electroconductividad, ¿no? Y al mismo tiempo también, cuando se mantiene ya estable la temperatura, surge la recombinación. Entonces, a esos fenómenos es que intercede, altera, decimos, la temperatura, por cuanto los componentes de la intensidad indirecta son los componentes secundarios, o sea, aquellos que surgen, decimos, ¿no? Precisamente por efecto de la temperatura, con el fenómeno, decimos, ¿no? de la generación de pares portadores de carga. En cambio, en polaridad, digamos, no directa, son las partículas primarias, ¿no? que conforman la intensidad, digamos, directa, ¿no? Y esas partículas primarias, decimos, ¿no? Que son, decimos, 1.000.000 de veces más, decimos, ¿no? Que las secundarias, ¿no? Esas partículas no surgen por la generación, ¿no? Surgen simplemente por la mezcla, por el antimonio o por el aluminio, decimos, ¿no? Que son donores aceptores que ceden, ¿no? A la zona de electroconductividad de las partículas portadoras de carga sin generar, decimos, ¿no? Huecos, o crean huecos sin generar electrones libres, ¿no? Esos son los donores aceptores. Hay nada que ver la temperatura, ¿no? No influye la temperatura en las partículas, decimos, originarias debido, decimos, a la mezcla. Está claro, ¿no? Por esa razón el efecto de la temperatura es mínimo, ¿no? En polaridad, decimos, ¿no? Directo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, gracias. Borramos entonces ahora y vamos ahora, como habíamos ya hablado, ¿no? En lo que se refiere a la rectificación, que se duplica, decimos, ¿no? La tensión indirecta, ¿no? Que puede originar el rompimiento del diodo, ¿no? Si es que no se calcula, decimos, si es que no se tienen los valores extremos de polaridad indirecta, decimos, ¿no? Que debe soportar, decimos, los diodos, ¿no? Digamos, ¿no? Voy a borrar, se puede borrar, ¿no? Y en paralelo, ¿no? De diodos. Definición. Acuérdense en la gráfica, ¿no? Que teníamos anteriormente, ¿no? De hacer hacia los modos, ¿no? Así. Así más o menos. Ahí. ¿Se ve o no se ve? Creo que no se ve, ¿no? Claro. Bueno, pero sí,
no salió así, entonces con regla, no queda violento, ¿no? Mejor, ¿no? Vamos al problema, al meollo, ¿no? ¿Sí? Ahí. Más o menos, ¿no? Ya, no sé la idea, ¿no ves? Donde teníamos ya, ¿no? Más o menos. Esa era la señal rectificada, ¿no? La tensión rectificada. Era tensión, ¿no? En el condensador, como está en paralelo, decimos, la resistencia, la tensión y la resistencia, ¿no? Es lo que denominábamos nosotros, decimos, ¿no? La tensión ya obviamente rectificada y habíamos aumentado bastante, ¿no? Su rendimiento, ¿no? ¿Verdad? Así era, ¿no? Esa es la gráfica que tenemos. Ya no. Eso que me compré yo unos nuevos. Aquí sí. Ya sabes. A ver. Así. Claro. Espera, ¿qué era esto? Carga, ¿no? Carga. ¿Y esto? Descarga. Descarga, ¿no? Descarga. ¿No? Queda la gráfica de la corriente, ¿no? De carga, ¿no? Carga. El rol, decimos, ¿no? Que juega el papel que desempeña el condensador, ¿no es cierto? Carga, descarga. Se cargaba más rápidamente por la resistencia de diodo, que es mucho más bajo, ¿no? Menor que la resistencia de la carga. Y se descarga por la resistencia más, la resistencia activa, ¿no? Usual, ¿no? Ya. Pero aquí teníamos una situación, decimos, ¿no? Que determina, decimos, ¿no? La utilización de más de un diodo, decimos, ¿no? Para la rectificación, en todo caso, ¿no? Y significaba eso lo siguiente, ¿no? Significa que aquí teníamos, ¿cuántos decimos, no? De tensión decimos hacia arriba, ¿no? Y hacia abajo, tensión decimos, ¿no? Ya directa, ¿cuánto era? Originalmente, ¿no? Era, este era el eje que determinaba polaridad indirecta y polaridad directa, ¿no es cierto, no? 0 a 280, ¿no? De 0 a 280. Aquí, 0 a menos 280. Acá, 0 a 280. ¿No es cierto, no? Acá, pero acá hacia arriba era polaridad directa y hacia abajo polaridad indirecta, ¿no? Ahora, pero una vez ya en el rectificador con condensador, ¿no? La cosa cambió, ¿no? ¿De qué forma? Veamos. De la siguiente forma, ¿no? Ahí, ¿no?
¿Cuánto es ahí? Ahí será 278, ¿no es? Acá será, ¿cuánto es ahí? 280, obvio. Pero ya de 278 hacia abajo, ¿qué es? Polaridad indirecta, ¿no? Imagínense, ¿no? Esto es polaridad indirecta. Ahí está, ¿no? Antes era de 0 a menos 270. Acá prácticamente se ha duplicado, ¿no? Polaridad indirecta, ¿cuánto? 280 por 2 casi, ¿no? 300 sería como 540, ¿no? 540, ¿eso no? 280, no, 560, ¿cierto? Menos 4, 556. No, menos 2, 558. La otra, 558. 558. Eso es polaridad indirecta. Porque aquí para allá es polaridad directa, ¿no? Polaridad directa, ¿no? ¿Cuánto serían ese polaridad directa? 2 voltios, ¿no? Que es la caída de tensión en el diodo, ¿no? 2 voltios. Es polaridad directa. ¿Eso está claro o nada? A ver. Pero quiero que lo digan concretamente. No, profesor. Sí, profesor. ¿Está claro eso o nada? Sí, ingeniero. Sí, Ya, bien, está claro. Clarísimo. Entonces, imagínense, prácticamente, ¿no? La polaridad, digamos, indirecta que debe soportar, hablando de la tensión, el diodo en polaridad directa, al inicio es 280. Pero vemos con la utilización del condensador se ha duplicado a 558. Entonces, para que mi diodo, ¿no? Porque todos los diodos también tienen una intensidad directa máxima permisible. Por ejemplo, 0,2 amperes. Tienen una resistencia, ¿no? A la polaridad inversa, decimos, ¿no? Por ejemplo, de 400 voltios. Y de acuerdo a la disparidad, decimos, ¿no? De estos valores, decimos, ¿no? En una misma caja del mismo diodo, decimos, que hemos comprado de la misma fábrica, casi fabricada el mismo día, por la misma máquina, ¿no? Resulta que hay una disparidad de esos parámetros, ¿no? Máximos, o de los parámetros nominales también. ¿Por qué surge eso? Obviamente eso surge, decimos, ¿no? Porque en el momento de su elaboración, decimos, ¿no? Se deberá, decimos, ¿no? De introducir, ¿no? En una lámina de un elemento químico, ¿no? Se deberá introducir, decimos, ¿no? Otro elemento químico. En raciones, decimos, ¿no? Exactas, pero que no serán de peras o naranjas, ¿no? No, aquí en esta piscina para hacer un jugo debo introducir 1000 naranjas, ¿no? Y las introduzco y ya, decimos, ¿no? Fácil, ¿no? Porque son grandes, ¿no? Ah, pero ahí dice, ¿no? En esta pastilla, decimos, del material base, ¿no? Denominado, decimos, ¿no? Germanio, debo de introducir, ¿no? Del material mezcla, porque quiero un dispositivo de alta potencia, 10 a la 18 átomos de antimonio. Quiero hacer un semiconductor tipo M. A ver, los átomos alinearse, enumerarse y salten. No, ni idea. Son partículas pequeñísimas que no vemos. Decimos. Y para peor todavía, decimos, ¿no? Esos átomos van a agregar, decimos, ¿no? Otras partículas mucho más pequeñas a la zona de electroconductividad. Electrones. Los electrones son mucho más pequeños que los átomos. ¿Cierto, no? Entonces imagínense, ¿no? Se debe agregar, decimos, un átomo, por decimos, ¿no? De antimonio por cada 7 millones, decimos, ¿no? De átomos del material base de germanio. Bueno, en la práctica, teóricamente es fácil, ¿no? Perdón, en la teoría fácil, ¿no? Y en la práctica. Originalmente en la década de los 80, los rusos, ¿no? Elaboraban, ¿no? Semiconductores allá en el espacio, en su estancia orbital Mir.
porque allá había un vacío, ¿no? Que ni siquiera es perfecto, ¿no? Ahora se crean, decimos, esos espacios, decimos, ¿no? En la Tierra, decimos, son mucho más estériles que en el mejor clínica o hospital del mundo, que tenemos una, debido a la utilización teórica inicialmente de diodo, decimos, ¿no? Para una rectificación, decimos, que va a determinar una tensión inversa de 1000 voltios. 1000 voltios. Entonces, pero resulta que tenemos los siguientes diodos, ¿no? Tenemos los siguientes diodos como dato, ¿no? Diodo 1, diodo 2, diodo 3. El diodo 1 tiene, ¿no? Una resistencia, ¿no? Inversa máxima permisible, equivalente, decimos, ¿no? A 1.000.000, decimos, ¿no? 1 por 10 a la 6 y a las 6, decimos, ¿no? Ohmios. ¿Sí? Lo pongo el profesor 10 a las 6. Uno lo tipo de uno que da lo mismo, ¿no? El diodo 12, decimos, R inversa máximo que soporta, decimos, ¿no? Porque no es la resistencia, ¿no? La resistencia máxima. Tiene una resistencia máxima, ¿no? No es su resistencia. No lo pongamos máxima, ¿no? Pongamos aquí una resistencia, ¿no? Resistencia de 1 por 10 a las 6. 1 por 10 a las 6 ohmios. Y tiene una resistencia de 10 a las 6 también ohmios. Y este, L1, L2, L3, ¿no? Tendrá 3 por 10 a las 6 ohmios, ¿no? Este tiene, decimos, ¿no? Por decirlo, debe soportar, decimos, ¿no? Una tensión inversa, ¿sí? Tensión inversa. Tensión, ¿no? Inversa y voltio. Igual tensión inversa igual a 1 voltio, ¿no? Por esa razón se duplicó. Y tenemos estos diodos, ¿no? Uno que tiene la resistencia tanto, 1 por 10 a la 6 ohmios. Y todos tienen, decimos, ¿no? Una tensión así, inversa máxima, esta es la máxima permisible, igual a 400 voltios, ¿no? Si bien cierto tiene una tensión inversa permisible de 400 voltios, pero tiene una disparidad, decimos, en su resistencia, ¿no? Tiene, decimos, 1.000.000 de ohmios, 1.000.000 y 3 millones de ohmios. El mejor de los diodos es este, ¿no? Que tiene mayor resistencia. Entonces, por lo visto, decimos, ¿no? Para esta rectificación de semejante, decimos, ¿no? Señal de gran amplitud, decimos, ¿no? De 500 por cada lado, y debido a la utilización en la rectificación, se duplicó prácticamente a 1000, ¿no? Entonces, ¿cuántos diodos debo de conectar en serie para que soporten los 1000? A ver, aparentemente 3, ¿no? 3 diodos. No, acá lo vamos a dibujar, ¿no? Sería así, 3 diodos. Así, 1, 2, 3. Está medio feo el dibujo, ¿no? Usamos la regla de una vez. Una cosa más bonita, ¿no? A ver si no la escucho. Ahí es. Es más serio, ¿no? O sea, ¿sí? Todo. Segundo todo. Orden, no todavía. Ahí, ¿no?
¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí, no? Polaridad inversa. Entonces resulta que tenemos acá, ¿no? Aplicado ¿cuánto? Nada más. Y voltios. ¿A cuánto le cae cada uno si estas son sus resistencias? ¿A cuánto le cae? 3, 4, 5. Por eso puse los 1 y los 3, ¿no? 5. Entonces el voltaje lo dividimos entre 5, ¿no? Ya sale 200. Acá tendríamos 200 por 1, aquí tendríamos 200 voltios. ¿No es cierto, no? El 2, que tiene también 1, 200 voltios. ¿El otro cuánto sería aquella tensión del otro? Es proporcional a su resistencia, ¿no? El mejor, imagina, ¿no? Al sobre 600 voltios. ¿Cuál se rompe? Si su tensión, decimos, ¿no? Inversa, máxima, permisible es 400, ¿cuál de ellos primero se rompe? El de 600. El de 600. 600, ¿no? El de 600, ¿no? Se inutiliza, ¿no? Se rompe y su caída de tensión será 0, ¿no? 0. El siguiente también decimos, ¿no? Entonces, se inutiliza, aquí será 0 su caída de tensión, acá será 500 y 500, ¿no? Eso también decimos, en fracciones de segundo, ¿no? Los tres decimos, ¿no? Se rompen, ¿no? Rompimientos eléctricos, ¿cierto? ¿No? Y chaupicho nuestro rectificador, ¿no? ¿Por qué? Porque esa diferencia que tienen, de disparidad, decimos, ¿no? De resistencia, ¿no? De los tres. ¿Ves el problema, no? Por la disparidad, decimos, por la imposibilidad de tener, decimos, ¿no? Dispositivos hacia bases semiconductores, decimos, ¿no? Idénticos, ¿no? Es decir, clonados, mi idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer, decimos, ¿no? Hay que homogeneizar, decimos, la resistencia de cada uno de ellos. Hay que homogeneizar la resistencia de cada uno de ellos, ¿no? Voy a borrar acá, digamos, en esta parte, así, está claro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Vamos a homogeneizar, decimos, ¿no? Aquí teníamos, ¿no? 600, ¿no? 600 voltios acá, ¿no? A 200 voltios, acá también 200. Entonces hay que homogeneizar. ¿Y de qué forma se los hace? Sencillo, ¿no? Utilizando resistencias en paralelo que nos va a permitir precisamente eso, ¿no? Homogeneizar, decimos, ¿no? Las caídas de tensión. Resistencia en paralelo. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. ¿Dónde? R sub 1 es igual a R sub 2 y es igual a R sub 3. Y el valor de cada una de las resistencias deberá ser mucho menor que de la resistencia más menor entre los tres diodos. Entonces será igual, ¿no? A
mucho menor electrónica hablando a estos niveles de valores nominales, decimos significa una décima parte. Una décima parte de un millón será, decimos, ¿no? 10 a la... Un millón 10 a la 6, ¿no? Una décima parte será 10 a la 5 ohmios. ¿De acuerdo? 10 a la 5 ohmios. Y la resistencia, ¿no? Será aproximadamente, ¿no? Ese valor, 10 a la 5 ohmios. 100.000 ohmios. A ver, encuentre la resistencia, ¿no? Para este primer circuito. Luego para el segundo, que será la misma, y para el tercero. Y veamos si se homogeneiza. Resuelven, compañeros. Tienes uno, es 1, a ver, ¿cuánto sí? 1 por 10 a la 5. Bueno, a ver, compañeros, 5 minutitos, a ver. Vamos a ver si se homogeneizó, ¿no? Porque sin esa resistencia había un desfase, ¿no? 100.000 ohmios, 100.000 y había 1.000 ohmios. Ese es el primero. Y de este igual, entonces, ¿no? Son lo mismo, ¿no ves? Ya, claro, estábamos viendo los márgenes de los 100.000. ¿Y para el tercero? Ahorita lo hago. Me sale 96.774. Sí, ese sale. 96.000. 774. Ese sería resistencia equivalente 1, ¿no? Esta resistencia equivalente 2. Resistencia equivalente 3, ¿no? Ya hemos revisado, ¿no? Prácticamente es la misma, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener de cuánto, digamos, en cada uno, de 330, ¿no? Ohmios, ¿no? Pero voltios, ¿no? Ya no 200 ni 600, ya aproximadamente 330. Menor, obviamente, al valor límite de tensión inversa permisible, máxima permisible. Ya, yo pienso que la fórmula es sencilla, ¿no? La que tienen que... Claro. Resistencia equivalente 1, ¿sí? Son 1 sobre resistencia de 1 más 1 sobre resistencia de diodo 1. Listo, ¿no? De ahí se encuentra. Bueno. Teniendo en cuenta, yo, ¿no? Que la resistencia, decimos, 1 a la resistencia de diodo 1 esta es igual a 1 sobre 10 resistencia, ¿no? Diodo 1 sobre 10, para no estar haciendo un cálculo, decimos en valores, decimos, ¿no? De valores grandes, ¿no? De ohmio, de 10 a la 5, 10 a la 6. Ya. ¿Qué, compañero? ¿Preguntas? Resistencia Shunti, como se dice, ¿no? Porque si se las hace, obviamente que eso va a influenciar negativamente en la rectificación, porque va a crecer la intensidad inversa. A menor resistencia, obviamente mayor intensidad, decimos inversa, ¿no? Lo cual va a ser negativo para la rectificación. ¿Preguntas? ¿Será que puede volver a repetir la definición? Por favor, es que se me fue un rato el internet. La definición del problema, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema que hemos resuelto de esta forma? A eso se refiere, ¿no? Sí, señor. Ya. Habíamos indicado, ¿no? Que debido, decimos, a que se está en el proceso de elaboración, decimos, ¿no? De un diodo a base semiconductor, decimos, ¿no? La magnitud, decimos, ¿no? Determinada, decimos, ¿no? Por los átomos que se van a mezclar, ¿no? De acuerdo a las recetas, decimos, ¿no? Del material mezcla, ¿no? Para obtener, decimos, ¿no? Un dispositivo de media o máxima potencia, decimos, ¿no? Teniendo en cuenta, decimos, ¿no? La constante, decimos, ¿no? De
átomos, ¿no? Que por centímetro cúbico de cualquier sustancia, ¿no? 4.4 por 10 a la 22 átomos, decimos, ¿no? Por centímetro cúbico, ¿no? Y teniendo, decimos, ¿no? Esos datos, decimos, ¿no? A la hora, decimos, ¿no? De elaborar, decimos, ¿no? Un dispositivo a base semiconductor, especialmente, decimos, si utilizamos como material base un semiconductor tipo I, como es, decimos, ¿no? El germanio, como sería, decimos, material base, en el cual se quiere formar un dispositivo, ¿no? Es decir, decimos, ¿no? Un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P, decimos, ¿no? Con diferente electroconductividad, decimos, una electrónica y otra de huecos, mayoritaria, porque también están los minoritarios. Y obviamente al juntarlo, decimos, ¿no? Tendríamos, decimos, ya un diodo prácticamente, ¿no? Se forma una capa de transición, etcétera, etcétera, ¿no? Donde cada cual tendrá, decimos, ¿no? Sus correspondientes, decimos, ¿no? Partículas mayoritarias, 1.000.000 de veces que la minoritaria, ¿no? En un lado los electrones, en el otro lado los huecos, y como secundario los electrones. En el primario tipo N decimos los primarios electrones, y en el otro decimos los correspondientes, decimos los huecos. Pero todo ahí en la práctica, bonito, sencillo, etcétera, etcétera. Pero a la hora, decimos, de mezclar, decimos, ¿no? No estamos mezclando naranja, decimos, no estamos mezclando, pues, pera, decimos, con naranja, ¿no? Estamos mezclando átomos. Y en la siguiente relación, decimos, ¿no? Si la mezcla, decimos, tenemos el donor 10 a la 18, decimos, átomos por centímetro cúbico que debo no, 10 a la 18, decimos, átomos que debo de agregar, decimos, al material, decimos, base, que tiene, decimos, en este caso, decimos, el germanio, 4.4 por 10 a la 22 átomos, y debo agregar 10 a la 18 átomos del antimonio. Imagínense, es difícil, ¿no? Contarlo, porque son partículas sumamente, decimos, pequeñas, invisibles para nosotros, ¿no? Y ese conteo, imagínense, no hay máquina, decimos, ¿no? Puede ser que ahora en exactitud se está aumentando, decimos, las concentraciones, porque estamos en la era de la nanotecnología, ¿no? Y por esa razón que tenemos hoy en día, decimos, el gran boom, decimos, ¿no? De que tenemos 10 a la 20 diodos o transistores por centímetro cúbico, y por esa razón tenemos esas grandes memorias altísimas, de antes de 20 megas a 80 megas en una década, y ahora en 30 años tenemos ya teras, en los flash memory, imagínense, ¿no? Ni hablar, decimos, ¿no? De los equipamientos que están manipulando los científicos, decimos, en los países de punta, ¿no? Entonces, debido a esa gran dificultad, decimos, ¿no? Los rusos hacían, decimos, ¿no? Esas mezclas, decimos, en el espacio, ¿no? Buscando una esterilidad, un vacío absoluto a objeto del poder, decimos, ¿no? Acercarse, decimos, ¿no? Por lo menos, decimos, ¿no? En cantidades, decimos, ¿no? Que instantáneamente, decimos, ¿no? Entonces, obligado, decimos, ¿no? A aplicar estrategias que permitan homogeneizar la resistencia, decimos, de cada uno de los diodos con la ayuda de las resistencias en paralelo, ¿no? Todas similares. Y por eso lo hemos adoptado de esa forma, con la condición, obviamente, que esa resistencia tiene que ser una décima parte de la resistencia del diodo con menor resistencia, es decir, un resistencia 2 o resistencia 3, decimos, ¿no? Y no hacer lo más mínimo por cuanto va a aumentar la intensidad, digamos, indirecta, que va a perjudicar a la rectificación. Ya todo lo demás ya es conocido, ¿no es cierto? ¿No? No sé si me ha explicado el compañero. Pregunta. Todo claro. ¿Todo está más claro que el lado del río Pirey? Ya. ¿Preguntas? Y obvio que se ha permitido, digamos, homogeneizar, ¿no? Resistencia equivalente, entonces, de este primer circuito, ¿no? Yo conectado en paralelo con L1, 90.000 entonces, ¿no? Cerca de los 100.000, ¿no? Que está preestablecido como la actuación, ¿no? Por lo menos decimos, ¿no?
de la resistencia LS1 en todo caso, ¿no? Y que era 100.000 más o menos, ¿no? Menos de 100.000 había indicado el problema, ¿no? Y L1 y L2, como son iguales, salió igual, obviamente, ¿no? Pero L3 es 3 veces más sobre L3. Pero vemos que ha sido homogeneizado, ¿no? A menos de 100.000. Por lo tanto, entonces van a tener una redistribución equitativa de la tensión inversa, ¿no? Que está por debajo de la tensión inversa máxima permisible. Ya. Pasamos entonces, ¿no? ¿Se puede borrar? Sí, amigo. Ahora vamos a conexiones en paralelo de diodos. Un amperaje máximo permisible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Intensidad máxima permisible. 0,2 amperios. 0,2 amperios. Pero veamos otra vez ¿no? Lo que resulta debido, decimos, a la diversidad, decimos, ¿no? De los transistores. Y eso se observa, decimos, ¿no? Nítidamente en la siguiente gráfica de los voltiamperios. ¿No? 0,4 amperios. Y su intensidad máxima por cada periodo es 0,2 amperios. 0,2 amperios. Así, ¿no? Teóricamente, ¿no? Pero resulta, ¿no? A la disparidad, decimos, ¿no? Producto, decimos, ¿no? De problemas en su elaboración, decimos, tenemos la siguiente gráfica. Nada, colocamos. Tensión directa, ¿no? Intensidad directa. Ojalá que haya salido bien, ¿no? Abajo, ahí para los lados. Un poquito más abajo. Hacer dos, la opción de acá. Cero, uno, está bien. 2, 0, 1. Acá sale, ¿no? Está bien. La chunté.
7, 0, 1, ¿esto cuánto será? Será 0, la mitad, 0, 0, 5. 5, ¿eh? Ya. 0, 0, 5. ¿Por qué es la mitad, no? 0, 5. Claro. Acá sería 0, 1, 5, ¿no? 0, 15, así. La mitad de aquí entre 0, entre 0, 1 y 0, 0, 0, 5. 0, 1 dividido entre 2. Bueno, ya. Entonces, ¿no? Para estos valores, 0, 4. 0,4 voltios. Acá, con verde. Cero 5. Eso significa, esos son entonces los resultados de los diodos son de la misma fábrica, el mismo paquete, el mismo día de elaboración, y tienen diferentes gráficas de voltiamperios debido a la disparidad. Entonces, lo que teóricamente pensábamos van a tener 0,4 decimos, ¿no? Amperios, lo que vamos a tener es, decimos, ¿no? 0,2, 0,25 amperios, ¿no? ¿De acuerdo? La suma, 0,2 más 0,5. Cuando deberían ser, digamos, ¿no? La misma gráfica de los voltiamperios para los dos diodos, porque son iguales, ¿no? Las dos deberían pasar por acá. A 0,4, cada uno debería tener, ¿no? A 0,2 más 0,2, 0,4. Pero resulta, ¿no? Que para el segundo diodo, si este es el primer diodo, diodo 1, este es el diodo 2, ¿no? Para el segundo diodo, necesita para tener una respuesta a amperaje 0,2, 0,5. Pero si aplicamos 0,5 voltios, ¿no? En el primer diodo, ¿qué va a pasar? Se va a violentar su tensión, decimos, ¿no? Pero amperaje, decimos, directo, decimos, ¿no? A más de 0,2, que es su amperaje máximo permisible. ¿Entendió? ¿Entendió, jóvenes? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Para tener, digamos, una respuesta de 0,4 amperios. A ver, analicemos. En un minuto. Acá vamos a tener, en vez de 0,4, vamos a tener 2.25, ¿no? 2.0 más 0,5, 2, claro, 2.25 amperios. Nada que ver, decimos, ¿no? Con lo que obteníamos 0,4, ¿no? Porque por acá tengo, ¿no? Yo uno tengo los dos, lo correcto, ¿no? Pero acá no tengo los 0,2 amperios, tengo a 0.05 amperios, ¿no? ¿No? Pero obviamente, decimos, ¿no? Tengo una caída, decimos, ¿no? De tensión, así, igual a 0,4 voltios, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? Aumentar a 0,5, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Debo de aumentar a 0,5. 0,5. Aumento a 0,5 y por acá voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 0,2 amperios, ¿no? Y acá ¿qué debo hacer? Decimos, ¿no? Con el restante 1 voltio, 0,1 voltio que voy a aumentar. ¿Qué debo hacer? Debo, ¿no? De incluir acá, ¿no? ¿Qué cosa? Una resistencia adicional. Que asimile ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que asimilar esa resistencia? R 0.1. 0.5 voltios, ¿no? Vamos a ver cuánto carga.
0,1, ¿no? 0,1 volts. ¿Y cuánto sería esa resistencia? ¿Cuánto sería esa resistencia? ¿Cómo es su triangulito de Ohm? ¿Cómo es? Triangulito de Ohm. Voltaje, intensidad y resistencia. Esa resistencia es igual, ¿no? ¿A cuánto? ¿Cuánto es su voltaje? 0,1. 0,5 de resistencia sería. Sobre 0,2, ¿no? 0,2. Entonces, resistencia sería 0,5. Listo, resuelto, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y vamos a tener los 0,4 voltios, ¿no? Vamos a tener acá los 0,4 amperios, ¿no? Ahí, eso está bien, ¿eh? Sí, correcto. Ya, ¿no? Eso es debido, ¿no?, a la disparidad que tenemos, decimos, ¿no? Debido a la elaboración, decimos, dificultosa, porque cuando se están manipulando por partículas, decimos, ¿no?, extremadamente pequeñas. ¿No? Ya listos, jóvenes, entonces, el próximo, ¿cuándo es el próximo? El día jueves. El próximo martes vamos